Nuestro primer expositor de esta mañana, a quien me complace presentar, es el señor Luis Bretel, quien presentará el tema El cerebro adolescente y el proceso estratégico. Pero antes de darle paso al señor Bretel, me gustaría que conozcamos un poco sobre su expertise profesional. Luis Bretel, él es un profesional en educación con especialidad en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente del Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana. También es profesor visitante, capacitador y asesor académico y pedagógico en diversas instituciones educativas y universidades, no solo del Perú, sino también Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España y México. Ha sido presidente del Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana. Recibamos al señor Luis Bretel con un fuerte aplauso, por favor. Con mucho gusto de estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Una cosa que me llena de mucho entusiasmo y emoción es que la primera media hora estarán conmigo y la otra media hora con mi hijo, que es comunicador y que estará hablando con ustedes desde Dubái. Hola Álvaro, sé que estás ya mirando. Bueno, hay una primera imagen que quería poderles mostrar. Estos 3 libros los tienen que leer ustedes. Y si no los leen ustedes, no importa, que los lean sus profesores. Pero sí es absolutamente indispensable para un alumno de comunicaciones entender no solamente cómo opera el proceso creativo y el proceso estratégico, sino cómo opera y cómo funciona el cerebro adolescente. Hay una cantidad de mitos que teníamos los seres humanos respecto al desarrollo intelectual y al desarrollo cognitivo y al desarrollo creativo que se han ido cayendo uno a uno en los últimos años gracias al desarrollo de las neurociencias y a que podamos entrar a mirar lo que ocurre dentro del cerebro del ser humano. ¿Podemos entrar al PowerPoint, por favor? Y a la primera transparencia que viene después. Adelante, a la siguiente. En esta, si se puede poner el textito que va al lado, hacer un clic más. En esta imagen, esa línea azul es la que me interesa y la que les debe interesar a ustedes. Esa línea azul es la línea de la acumulación de mielina. Después les cuento de qué se trata este cuento. Pero la acumulación de mielina en los axones de las neuronas del cerebro humano termina de producirse, de desarrollarse hacia los 28 o 30 años. El proceso más importante de este desarrollo o de esta mielinización de las neuronas humanas ocurre entre los 16 y los 25 años. Por eso decía uno de los mitos que se ha caído es importante para ustedes. Creíamos que el cerebro humano más o menos se había terminado de desarrollar hacia los 5 años de edad. Mentira. Una etapa mucho más importante para el desarrollo del cerebro humano ocurre entre los 16 y los 25 años. Tan importante que podríamos decir que en esta edad, entre 16 y 25 años, se pueden desarrollar capacidades y habilidades que no se habían podido desarrollar nunca antes. Y no solo eso, sino que hay capacidades que solo se pueden desarrollar en estas edades y que tienen que ver con la mielinización. ¿Qué cosa es esta mielinización? ¿Qué significa esa palabra tan extraña? Si quieren pasar a la siguiente transparencia, por favor. Los axones de las neuronas, nuestras neuronas son como un brazo y una mano. El núcleo de la neurona, las dendritas que van conectando a la neurona con otras neuronas y el axón que también se comunica con otras neuronas. El axón, que es la parte más grande, gruesa y larga de las neuronas, se va recubriendo de una capa de lípidos y de proteínas que la va aislando y va permitiendo que vamos a decirlo así, es muy vulgar, pero porque no es real, la electricidad que comunica una neurona con otra aumente su velocidad de transmisión. Mientras una neurona que no se ha mielinizado
se comunica con las demás a una velocidad hasta 100 veces menos que aquella neurona que ha logrado mielinizarse. Por dar un ejemplo muy simple, las primeras neuronas de nuestro cerebro que se mielinizaron son las que comunican el cerebro, especialmente la corteza motora, con las extremidades inferiores, con los pies. Un bebé de 8 o 9 meses tiene los huesos y los músculos suficientemente desarrollados como para caminar, pero no puede hacerlo porque temblequea. Y el temblequear no es otra cosa que la comunicación entre su cerebro y sus pies es muy lenta. Y su cerebro no logra controlar el equilibrio y el movimiento de sus pies. A medida que se van mielinizando estos axones y terminan de mielinizarse hacia los 3 años, el bebé va adquiriendo habilidad para caminar y para correr. A los 3 años no lo para nadie. Un bebé al año tiene los músculos y los huesos suficientemente desarrollados como para caminar, pero su desarrollo neurológico no se lo permite. La última parte del cerebro humano, si podemos pasar a la siguiente, por favor. La última parte del cerebro humano en mielinizarse es esta zona que está pintada de rojo, que es exactamente la zona que está detrás de nuestra frente, la corteza prefrontal. La mielinización de la corteza prefrontal acaba entre los 28 y los 30 años. Empieza cuando nacemos, pero la etapa más importante de su mielinización ocurre entre los 16 y los 25. ¿Y qué tiene que ver esta corteza prefrontal con ustedes? Si pueden hacer clic, por favor. Adelante. La corteza prefrontal se encarga de hacer de ustedes comunicadores exitosos. La corteza prefrontal es la que va a ser responsable de su desarrollo en diversos aspectos, en el control ejecutivo del cerebro. Es la que se encarga del pensamiento planificador, el cerebro que no ha logrado mielinizar la corteza prefrontal no puede pensar más allá del tono del viernes. O sea, recién cuando la corteza prefrontal ha terminado de madurar, es posible el pensamiento planificador o la planificación estratégica, es posible pensar en objetivos estratégicos, es posible pensar en represión y control de impulsos. El adolescente a los 16 años difícilmente puede controlar sus impulsos. Hacia los 27, 28 se espera que ya esté en condiciones de poder hacerlo, porque la corteza prefrontal ha madurado. La corteza prefrontal controla y comanda todo el cerebro. Es la parte del cerebro humano que está conectada realmente con todo el resto del cerebro. Es la única parte del cerebro que tiene conexiones y control total. Y hay un tema que aquí es importante, si pueden hacer un clic, por favor. Estas son las funciones ejecutivas que están a cargo de la corteza prefrontal. Si las revisan con calma una por una, se van a dar cuenta que tienen que ver absolutamente con lo que ustedes van a hacer profesionalmente. La buena noticia es que todas estas, vamos a decir, habilidades, funciones de la corteza prefrontal, no son cosas con las que hayamos nacido, son cosas que se desarrollan. Son cosas que tienen que ver, en primer lugar, con la edad. Estas funciones son muy difíciles de encontrar en niños o en adolescentes menores de 16 años, porque empiezan a desarrollarse hacia los 16 años. Estas funciones cerebrales no solamente tienen que ver con el desarrollo biológico de la corteza prefrontal, sino que tienen que ver sobre todo con el aprendizaje. Me explico. No basta tener piernas de atleta para poder correr y ganar una carrera de 100 metros planos. Pero si no tengo piernas de atleta, no voy a poder ganar una carrera de 100 metros planos. Pero no basta tener las piernas. Necesito entrenarme y necesito entrenarlas. Lo mismo ocurre con la corteza prefrontal. No basta tener una corteza prefrontal madura para poder hacer todo eso. Necesito entrenarlo.
y necesito que mi corteza prefrontal entre en un proceso de ejercicio muy serio. Si hay algo que tienen que aprender en la universidad, no son conocimientos. La universidad no les va a proveer de los conocimientos necesarios para poder poner en funcionamiento su corteza prefrontal. Si hay algo que la universidad debe y puede proveer a un adolescente entre 16 y 25 años, es el suficiente entrenamiento para poder manejar su cerebro y para poder manejar las funciones ejecutivas de su cerebro. Una más, por favor. Cuando las funciones ejecutivas no están desarrolladas, los síntomas son los siguientes. A la persona o al adolescente le es difícil saber cómo comenzar a hacer una tarea. Adelante. Puede enfocarse en pequeños detalles o en la situación general, pero no en ambas al mismo tiempo. Tiene problemas calculando cuánto tiempo le va a exigir una tarea. Adelante. Hace las cosas muy rápido y en forma descuidada, o lentamente, pero de modo incompleto. Le resulta difícil incorporar comentarios en el trabajo o en la actividad. Continúa con un plan aunque vea que este no está funcionando. Se mantiene tercamente en él. Tiene problemas para prestar atención y se distrae con facilidad. Se olvida de lo que estaba hablando si lo interrumpen. Necesita que le repitan las instrucciones varias veces. Tiene problemas para tomar decisiones. Le cuesta trabajo cambiar de una actividad a otra. No siempre encuentra las palabras para explicar las cosas detalladamente. Necesita ayuda para procesar cómo se percibe, suena o se ve algo. No es capaz de pensar en más de una cosa a la vez o hacer más de una cosa a la vez. La buena noticia es que si alguien tiene todos estos síntomas, no es bruto. No ha desarrollado su corteza prefrontal todavía. No ha hecho el ejercicio suficiente todavía. Biológicamente, a partir de los 16 años, ya ha empezado la mielinización de nuestra corteza prefrontal de manera suficiente como para empezar a ser entrenados. Antes es muy difícil. Antes de los 16 años es muy difícil que alguien pueda entrenar su corteza prefrontal. Por eso no hay comunicadores estratégicos menores de 18 años. Por eso no hay, planificadores estratégicos muy jovencitos, porque no tienen el sustrato biológico como para hacerlo. Para poder superar todas estas dificultades, se necesita sustrato biológico, es decir, una corteza prefrontal mielinizada, pero también mucho ejercicio. Si hay algo de lo cual pueden estar absolutamente seguros, es que todo esto es reversible y solamente se revierte con ejercicio. Con ejercicio y con paciencia, porque hay que esperar que el cerebro termine de madurar. A los 18 años no ha terminado, ni a los 19, ni a los 20, ni a los 21, ni a los 22, ni a los 23. El cerebro termina de madurar o terminará de madurar el día que ustedes decidan tomar su vida en sus manos. Esa es una buena señal. El día que decidan ser adultos, el día que decidan vivir su propia vida, el día que decidan tomar su vida completamente en sus manos, será la señal más visible de que su cerebro está maduro, y no solamente que está maduro biológicamente, sino que ha desarrollado las funciones ejecutivas que tenía que haber desarrollado. Por eso les decía al empezar que si ustedes no logran leer esos 3 libros que mencionaba, hay que asegurarse que sus profesores los lean, porque la tarea del profesor universitario, más aún del profesor de comunicaciones en una facultad de comunicaciones, valga la redundancia, no es enseñar conocimientos. No son conocimientos los que ustedes necesitan para que su cerebro madure. Son ejercicios, son retos, son situaciones que los lleven a crecer, son situaciones que los lleven a desarrollar esas capacidades que están ahí, diremos,
todavía dormidas o en proceso de nacer, pero que pueden estar absolutamente seguros que no son talentos con los cuales algunos nacieron y otros no. Por suerte, todos hemos nacido con un cerebro humano y eso es suficiente. Suficiente tener un cerebro humano y tener el tiempo para que el cerebro humano madure y esperar el tiempo de su maduración. Antes de los 16 años es muy difícil revertir todo esto. Después de los 16 años se requiere mucho ejercicio para revertir esto, pero se necesita también tiempo. Y eso es lo que la universidad les tiene que poder entregar a ustedes, el tiempo y el ejercicio suficiente como para que su cerebro madure, como para que puedan dejar de ser niños con un cerebro de niños y se conviertan en profesionales maduros con un cerebro adulto. Adelante, por favor. Lo otro que es importante tener en cuenta es que cuando aprendemos, la información no se va guardando en nuestro cerebro como si adjuntáramos fichitas o páginas de un libro, sino que se va estructurando y se van construyendo estructuras de pensamiento. Adelante, por favor. Las neuronas van construyendo redes que se van especializando en la medida que las utilizamos. Esto tiene aspectos positivos y negativos. Primero, no aprendas cosas para el examen de mañana, porque para dentro de un mes lo habrás olvidado. O sea, lo peor que puedes hacer es forzar a tu cerebro a paporretear algo que no vas a usar cotidianamente, que no vas a usar salvo en el examen que hay mañana, porque lo vas a olvidar. En la medida en que más uses alguna información, en la medida en que más uses alguna habilidad, esas conexiones se van a ver fortalecidas. Si quieres aprender algo, no tiene ningún sentido que paporretees, que changues, ninguno. Lo que tiene sentido es que lo uses muchas veces. O sea, si hay algo que tiene que ocurrir en clase, fuera de clase, es usar nuestro cerebro, usar las cosas, usar la información, usar nuestras habilidades de pensamiento. Si no, no se van a generar nuevas redes ni se van a fortalecer las redes que se han ido formando incipientemente. Adelante. Este es un mapa del cerebro y de las conexiones cerebrales descubiertas con resonancia magnética funcional. Adelante, por favor. Si hay algo que puede lograr que nuestro cerebro empiece a potenciarse y que el lóbulo prefrontal empiece a tomar control de toda nuestra corteza cerebral y de todo el sistema límbico también, es utilizar el cerebro de formas no habituales. El pensar fuera de la caja, el resolver problemas nuevos, desconocidos, va a originar procesos y construcción de redes de pensamiento absolutamente desconocidas y nuevas. Un comunicador que solamente resuelve ejercicios rutinarios está frito. Y sea publicista, sea periodista, sea creativo, sea diseñador. Si lo que hace es aprender las reglas teóricas y aplicarlas tal cual las aprendió, está frito, va a ser un fracaso. Lo que tiene que aprender es a pensar de maneras distintas y a resolver no problemas como los que están en los libros, no problemas de aplicación inmediata y mecánica, sino a resolver problemas como los que decía la exalumna que trabaja en RPP, desconocidos, a ser sorprendidos y a tener que enfrentar situaciones novedosas y distintas. Cuando charlaba con Álvaro, a quien van a escuchar dentro de un momento, acerca de lo que él iba a decir y de lo que yo iba a decir, y nos poníamos de acuerdo, lo que me quedó clarísimo es que, y lo que él me decía en sus propias palabras, perdón Álvaro, pero voy a adelantar tus palabras, me decía, si hay algo que la comunicación
y la publicidad me ha permitido es aprender sobre lo desconocido. No me ha obligado a perder mi curiosidad infantil. He podido encontrar una carrera en la que voy a tener que seguir investigando toda la vida y en la que voy a tener que aprender cosas que nunca se me habían imaginado. Y no encuentra él más fascinación en su carrera que esta, el encontrarse siempre frente a situaciones desconocidas, a situaciones retadoras. Si hay algo que debiera ocurrir desde el primer día de clases, en el primer ciclo, en una facultad como esta, es encontrarse con problemas desconocidos, el poder enfrentar situaciones novedosas, el que no haya nunca más la fórmula para hacer algo. Si hay algo que destruye el cerebro estratégico y el cerebro planificador, es el ejercicio rutinario, la práctica rutinaria, la aplicación de la receta, la aplicación de la fórmula. Y me imagino que un comunicador que sigue recetas, que aplica lo que aprendió, debe ser un fracaso. No creo que pueda ser un buen comunicador. El comunicador es el que puede enfrentar las cosas desconocidas y está acostumbrado a enfrentar las cosas y las situaciones desconocidas. Y el valor de enfrentar las situaciones desconocidas es ese, precisamente el que la transparencia nos plantea. Tú me avisas. Nos queda tiempo. Adelante, vamos. Una más, por favor. El aprendizaje de largo plazo no ocurre, insisto lo que decía antes, por la paporreta. Ocurre cuando hacemos muchas veces lo mismo. En algunas carreras, en la medicina, por ejemplo, los profesores creen que el alumno tiene que aprenderse los nombres de todos los músculos, de todos los huesos y de todos los nervios para poder aprender a hacer algo sobre el cuerpo humano. Y los obligan a paporretear cantidad de información porque creen que en la carrera y en la profesión es importante saber toda esa información de memoria. Y no es que no sea importante, es muy importante. Pero si yo quiero aprender algo de memoria, no es, insisto, chancando que lo voy a lograr. Es usándolo y usándolo y volviéndolo a usar y volviéndolo a usar y volviéndolo a usar. Es el volver sobre la misma información muchísimas veces la que va a permitir que la aprenda. Existe una mala costumbre en algunas universidades de que cada contenido de cada curso no se repite nunca más. Entonces, lo que aprendí en el curso 1 no lo voy a volver a ver nunca. Lo que aprendí en el curso 2 no lo voy a volver nunca. Y esa es la peor manera para aprender algo. La mejor manera para aprender algo es volver muchísimas veces sobre lo mismo. Tantas veces que se fortalezcan de una manera real las conexiones en mi cerebro. La mejor formación es aquella en la que entre el primer ciclo y el último ciclo de la carrera no hay diferencia en los contenidos son los mismos. Lo que hay diferencia es en la complejidad de los ejercicios que voy haciendo. Esa complejidad es la que va a permitir que mi lóbulo prefrontal vaya tomando el control total de mi cerebro. El lograr desarrollar profesionalmente y desarrollar mi lóbulo prefrontal no es un asunto de acumular información. Es un asunto, insisto, de ejercicio. Y de ejercicio sobre la misma información. Terminaré dominando y manejando al detalle aquella información que más veces pase por mi cerebro. No basta que aprenda una vez algo para que lo recuerde toda la vida. Todo lo contrario. El cerebro borra y olvida aquello que no se vuelve a usar. Si quiero aprender algo para siempre, lo voy a tener que usar siempre. Aquellas cosas que solamente usé una vez, lo más probable es que las olvide, que no me sirvan para nada. Y eso creo que es una variable importante a tener en cuenta, no sé si desde los alumnos, pero más desde los profesores. Si hay algo que usted quiere que su alumno aprenda, que sea algo que lo va a usar todo el tiempo.
Si hay algo que usted quiere que su alumno aprenda y que no lo va a usar, no pierda el tiempo enseñándose ni exigiéndole que lo aprenda, porque lo va a olvidar rápidamente. Las cosas que no se usan, el cerebro las desecha con mucha velocidad. Adelante. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro cambia físicamente. O sea, cada aprendizaje supone modificaciones en nuestro cerebro. No es solamente acumular información, es producir nuevas conexiones sinápticas, es fortalecer conexiones sinápticas existentes, es fortalecer zonas concretas de nuestro cerebro. El aprendizaje, si quieren decirlo así, hace que mi cerebro crezca. Y lo interesante del asunto es que mi cerebro va a seguir creciendo siempre. Es verdad que como el hueso más duro que tenemos es nuestro cráneo, hay un límite para ese crecimiento, pero el límite físico rápidamente el cerebro va a encontrar la manera de romperlo, porque en la medida en que una zona de mi cerebro crezca más, las zonas que no utilice de mi cerebro decrecerán, disminuirán en su tamaño. Hay una investigación fascinante hecha con taxistas de Londres. Los taxistas londinenses, así son los ingleses, tienen que dar cada año un examen de conocimientos y no es otra cosa que un examen de las rutas posibles en las que un taxi debe moverse en Londres. Está prohibido, no, bueno, en el taxi puede ser que lo use, que un taxista londinense use Waze o use un mapa. Tiene que poder saber todas las rutas de memoria. Y cada año tiene que dar un examen en el que le preguntan por todas las rutas para ir a cualquier lugar de Londres. La investigación que Sarah Blakemore, una neuropsicóloga londinense, hizo con estos taxistas, porque su hipótesis era la zona de la memoria que tiene que ver con los mapas mentales que construimos en nuestro cerebro es el hipocampo. Algo tendrá que haber ocurrido con el hipocampo de los taxistas londinenses que tienen que hacer tremendos exámenes. Y efectivamente descubrió que los taxistas de Londres tienen un hipocampo que es casi el doble de tamaño que el del resto de los seres humanos. Pero no solamente descubrió que el hipocampo era el doble de tamaño, sino que habían otras zonas de su cerebro que se habían visto enormemente reducidas, porque el hipocampo tenía que ocupar más espacio, y no había más espacio en la caja craneal como para que eso ocurra. Bueno, esto es lo bueno y lo malo del crecimiento físico de nuestro cerebro. Aquello que no usen, díganle adiós. Aquellas habilidades y aquellas zonas y aquellos conocimientos que alguna vez recibieron y que han dejado de usar, van a verse sacrificados para poderle dar espacio a lo nuevo, para poder dar espacio a las nuevas conexiones, a la nueva información y al nuevo desarrollo. Eso es lo fatal del asunto, si quieren. Todavía no tenemos una caja craneal flexible, tan flexible como nuestro cerebro. Si fuera tan flexible como nuestro cerebro, pues podríamos llegar a los 90 años con una cabeza de un diámetro descomunal, porque el aprendizaje produce modificaciones físicas y crecimiento en el cerebro. Adelante. Bueno, esta es la fatalidad. Lo que no se usa, se pierde. No aprendas cosas que no vas a usar, por gusto. Si alguien quiere que des un examen sobre algo que no vas a usar nunca más, no le des gusto, por gusto. Vas a perder el tiempo, vas a hacer el esfuerzo de memorizar algo que en máximo 2 meses desaparecerá de tu cerebro. Ese cuento de que lo que vamos a aprender hoy día lo vas a usar cuando seas profesional dentro de 4 años. Mentira, no funciona. Es mentira. Lo que aprendas hoy y no lo uses mañana, pasado mañana ya no está. Las cosas que necesitas como profesional, insisto, no son una acumulación de información, sino una cantidad de procesos mentales
que tienes que hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer hasta que las conexiones neuronales te permitan hacerlo en automático. En eso consiste finalmente el aprendizaje, en automatizar nuestros procesos cerebrales, en que aquello que nos costaba mucho esfuerzo al comienzo termine siendo increíblemente fácil después. El aprendizaje de los expertos indica eso. Los expertos utilizan muchísimo menos recursos cerebrales para hacer una tarea que los novatos tratando de hacer la misma tarea. Mientras que a los novatos les toma un tiempo enorme poder y una cantidad de esfuerzo cerebral hacer una tarea simple, el experto puede hacer la tarea complejísima con mucho menos esfuerzo, con mucho menos desgaste cerebral y con mucha menos energía. En eso consiste el aprendizaje precisamente, en que al principio me cueste, pero que a medida que voy haciendo ejercicio de esas zonas de mi cerebro, empiece a ser automático y empiece a ser natural ese esfuerzo. Muchas gracias a Luis Bretel por su excelente exposición. Y ahora tenemos unas preguntas que nos envían los alumnos de la facultad. Señor Bretel, estudiante se llama Álvaro también, como su hijo, del sexto ciclo, y dice: me encantó su presentación, pero me gustaría que me responda, ¿quién madura primero, el hombre o la mujer? ¿Y por qué? El proceso de maduración del cerebro humano empieza antes en las mujeres. Lo que no quiere decir que luego alcancemos procesos diferentes. Álvaro, si me escuchas, ¿no? dame una señal de ok con la mano. El tema es que la maduración del lóbulo Genial, prefrontal gracias. y la maduración del sistema límbico en general tiene que ver con señales hormonales. Y las señales hormonales que desencadenan el proceso de la pubertad, que son las que arrancan todo este proceso de maduración del lóbulo prefrontal, en la mujer empiezan antes. ¿Eso quiere decir que un chico de 18 y una chica de 18 no tienen el mismo nivel de maduración? Así es. La mujer es más madura. Las mujeres a los 18 ya son tías. En cambio, los chicos a los 18 todavía son... Los chicos a los 18 todavía son púberes irresponsables. Gracias. Siguiente pregunta. Exacto. Alumno del tercer ciclo. Si he llegado a los 30 años y no entrené en mi cerebro, ¿tendré oportunidad? Por suerte sí. El cerebro va a seguir creciendo, madurando y desarrollándose siempre. De hecho, lo que se ha descubierto es que una manera de retardar el proceso del Alzheimer o de otros deterioros neuronales asociados a la edad y a la vejez es el aprendizaje, y el aprendizaje de cosas complejas. A los ancianos se les recomienda hoy en día aprender idiomas desconocidos, es decir, poner su cerebro en ejercicios muy complejos para que no dejen de crecer y de madurar. Lo otro importante es tener en cuenta lo siguiente: había el mito de que cuando nacíamos teníamos una cantidad de neuronas, que hoy se sabe que son 86.000 millones, y que en adelante lo único que ocurría era que iban muriendo y muriendo y muriendo y no había nacimiento de nuevas neuronas. Hoy lo que se sabe es que en el hipocampo y en el bulbo olfatorio tenemos neuronas madre. Y no solamente tenemos neuronas madre, sino que van naciendo y reproduciéndose las neuronas en estas dos zonas del cerebro, y lo más interesante del asunto es que se van desplazando a donde sean requeridas. O sea, van moviéndose por el cerebro hasta encontrar el lugar en que pueden ser necesarias. Hay otros experimentos, todavía no con neuronas humanas, sino con neuronas de animales, en las que se reproduce las neuronas y se construye tejido neuronal de manera artificial.
De hecho, hay robots pequeñitos todavía que funcionan con cerebros biológicos. Es decir, cerebros que han sido neuronas cultivadas artificialmente y que terminan siendo el cerebro de estos robotitos. Pongan en el Google robot con cerebro biológico y van a encontrar cientos de ejemplos al respecto. Yo tengo una pregunta. Nos dice en la conferencia que el cerebro en realidad termina de madurar alrededor de los 25. Desde los 16 a los 25 es una etapa crítica, pero 25 ya. Pero la ciudadanía la otorgan a los 18. Los chicos de 18 eligen al presidente de la República. E incluso hay la idea de que la mayoría de edad, lo propuso un congresista, se debería reducir a 16, porque algunos ya son responsables. ¿Qué opinas sobre esto? Es un absurdo. A los 18 años, y menos a los 16, un chico no va a poder medir las consecuencias futuras de su decisión de hoy. No está en condiciones. Su cerebro todavía, lo que decía, a los 16 años un chico puede pensar en lo que va a ocurrir en el tono del fin de semana, pero pensar en las consecuencias futuras y armar un plan de vida, un plan estratégico, no puede, no puede. Ni a los 18. A los 18 quizás sí, las tías de repente más fácil que los bebés, pero es muy complicado, es muy difícil porque el cerebro no está maduro. Pero ¿y qué hacemos entonces? ¿Los políticos no saben esto? ¿Les quitamos los DNIs? Los políticos saben esto. Para los políticos es muy importante saber que el cerebro adolescente, el cerebro de los jóvenes, no toma decisiones muy racionales. Pero vota. Pero votan. Entonces, si yo soy político y sé que hay personas que no toman decisiones muy racionales, necesito que sean mis votantes. Y los voy a conquistar para que sean mis votantes, y las decisiones por las cuales voten por mí no tienen nada que ver con mi proyecto político. Tiene que ver con que si soy churro, no soy churro, con que si, etcétera, etcétera, etcétera. Porque me gusta, pues. Así es. Mercedes. Sí, hay una pregunta más de un alumno del 5º ciclo. En mis clases, nuestros profesores nos han dicho que el cerebro del hombre y la mujer es diferente y que el hombre tiene una caja de la nada. ¿Por qué se da esto y por qué no es igual? Ese es un chiste muy bueno, nada más, no tiene que ver con la realidad. El chiste dice que las mujeres tienen el cerebro lleno de cajitas y en cada cajita tienen algo, y que no entienden cómo los hombres podemos estar sin hacer nada y sin pensar en nada, y es porque ellas todas sus cajitas las tienen ocupadas y el cerebro del hombre tiene una cajita en la que hay nada. Pero ese es un buen chiste, nada más. No, en absoluto. Ok, y una última pregunta. ¿Es verdad lo del cerebro triuno? ¿Son 3 cerebros? No, es un solo cerebro. Lo que es importante tener en cuenta es que en la medida en que los animales cerebrados, es decir, los animales que tenemos un sistema nervioso, hemos ido evolucionando, el cerebro se ha ido complejizando. Y efectivamente, en los animales más primitivos, como en las babosas, el cerebro, no babosos, sino babosas, el cerebro es muy elemental. Y a medida que las especies han ido complejizándose y complejizando su manejo en el mundo, el cerebro ha ido alcanzando volúmenes distintos y zonas distintas. La última zona en desarrollarse en la evolución de las especies es la corteza prefrontal. El ser humano es el único que llega a tener una corteza prefrontal y a que ésta madure. Hay algunos animales superiores que tienen atisbos de corteza prefrontal, pero ninguno como el ser humano. Es la zona más humana, vamos a decirlo así, del cerebro. Las demás zonas de nuestro cerebro podemos encontrar otros animales con las que los compartimos, pero el cerebro es uno. El hecho que, por ejemplo, lo que decía, la corteza prefrontal tiene conexiones con todo el cerebro. No hay una zona del cerebro humano que no esté conectada con la corteza prefrontal. Y esto, obviamente, en aquellas especies que no tienen corteza prefrontal no ocurre.
el cerebro humano puede controlar todo lo demás, todas las demás zonas del cerebro. Que si en la evolución podemos encontrar que ha habido un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero y un cerebro humano, eso es un proceso evolutivo, pero en el ser humano el cerebro es uno. No son tres cerebros, es uno solo, actuando de manera conjunta. En el auditorio hay estudiantes que están entre las edades de 17, 18, 19. ¿Cuáles son esos ejercicios o actividades que ellos podrían hacer con frecuencia para ayudar a desarrollar las capacidades ejecutivas del cerebro? Ya. Una de las transparencias o de las diapositivas que tenía es este mapa mental que presentaba todas las funciones ejecutivas del cerebro. Pero básicamente son aquellos ejercicios que tienen que ver con enfrentar un problema desconocido. Enfrentar un problema desconocido implica, primero, analizar el problema. O sea, descomponer el problema en todos sus elementos, y eso ya es parte del ejercicio de las funciones ejecutivas, y poder contrastar los elementos del problema con toda la información que dispongo y que está a mi alrededor. Y poder tomar de aquí toda la información que me pueda ser útil para enfrentar el problema y volver a construir. Y construir con todo eso una respuesta, o mejor que eso todavía, una estrategia de respuesta. Es decir, el ejercicio cotidiano que hace el comunicador profesional es el ejercicio cotidiano que tendrían que ser los alumnos que van a ser comunicadores profesionales. Tendrían que empezar a hacer ese ejercicio desde el primer ciclo. En el libro El mono desnudo de Desmond Morris hacen una observación interesante y señalan que la madurez sexual se adquiere antes de que el cerebro termine de desarrollarse. Así es. Si el cerebro termina de desarrollarse a los 25, la madurez sexual ya está en los 15, 16. ¿Por qué la naturaleza ha hecho esto? Tiene que ver con la evolución precisamente. En la mayor parte de las especies animales, la madurez se alcanza en el momento en que es posible reproducirse. Sí, claro. En el caso del cerebro humano, todavía nuestro desarrollo sexual no ha empatado con el desarrollo de la parte humana de nuestro cerebro. La parte humana de nuestro cerebro, que es la responsable, por ejemplo, de aprender a reprimir impulsos, se desarrolla después de que sentimos los impulsos, con varios años de diferencia. Por eso es que a los 16 las hormonas los enloquecen, pero todavía no tienen la capacidad. No pueden. ¿No son responsables? No. Inclusive hay varios estudios interesantes acerca del pensamiento ético y el desarrollo de los valores y el pensamiento ético, y lo que se creía antiguamente, que los valores se adquieren en la primera infancia, hoy sabemos que es una mentira. Un infante no tiene valores, no tiene pensamiento ético. Para que tenga valores implica que puede actuar en función de principios, y eso supone que puede reprimir aquello que está en contra de sus propios principios. El niño no puede hacer eso. El adolescente temprano tampoco. El adolescente puede aprender a hacer eso y se espera que cuando adulto lo haya aprendido. El gran problema, como decía alguno de los chicos al preguntar, es que hay muchos adultos cuyo cerebro está biológicamente maduro, pero no han tenido la suerte de entrenarlo y de usarlo, de entrenarlo. No, muchísimos más que solamente los políticos. El tema es que el cerebro no basta que esté biológicamente maduro. Decía, es como las piernas del atleta, no basta que estén biológicamente maduras. Si no hay entrenamiento, no va a ganar ninguna competencia. Si el cerebro no es entrenado, ¿de qué sirve que esté biológicamente maduro cuando no va a poder enfrentar la vida profesional o la vida adulta, ¿no? Curioso, increíble, ¿no? Bernard Shaw, famoso periodista, decía, si no logras desarrollar todo tu potencial intelectual, todavía te puedes dedicar a la política. Así es. Démosle un gran aplauso al señor Bretel por esta excelente presentación. Ahora tenemos una sorpresa.
Es una conexión en vivo vía Skype, desde el otro lado del mundo. Adelante, señor director. Estamos conectados con la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes, para conversar con Álvaro Bretel, el segundo expositor de esta mañana. Álvaro, hola. ¿Me ves? Álvaro, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a nuestra celebración. Te presento a los ¿Qué tal? chicos ¿Cómo de están? comunicaciones. Saluden, chicos, a Álvaro. Hola, ¿qué tal? Felicidades por su aniversario. Gracias, Y Álvaro. saludos a mi viejo que lo veo ahí sentado y Ahí está tu papá. parece documental de Discovery, todo lo que estaba hablando. Álvaro, cuéntame, ¿qué hora es en Dubái? Ahorita son las 10 de la noche. Yo sigo en la agencia, creo que ya todos se fueron. Pero nada, acá estoy. Estás en la agencia. Álvaro, te agradezco mucho por estar con nosotros, por darte tu tiempo. Antes de que le cuentes a los chicos sobre la siguiente parte del planeamiento ya llevado a publicidad, me gustaría que ellos conozcan un poco de tu expertise. ¿Podemos ver su CV, por favor? Ok. Álvaro hace año y medio lidera el departamento de planning de Buderman Mena, con casi 8 años de experiencia. Es el encargado del desarrollo de estrategias de comunicación para todo el Medio Oriente y Norte de África. Siguiente. Trabajando con marcas como Lipton, Luz, Nescafé, Dolce Gusto, Dubai, Panadol, entre otras. Antes de irse a Dubai, era director de planning de Moonlove Perú y trabajó en otras agencias como Circus, Grey y Fantasía Buderman en Lima. Siguiente. Además, ha sido invitado a dictar charlas en Broadband School Lima, la Escuela Superior de Creativos de Argentina, Miami Art School Lima, Universidad del Pacífico y también ha sido profesor en la UPC. Ahora sí, Álvaro, el auditorio es todo tuyo. Creo que lo que mi viejo estaba diciendo antes de empezar tiene mucho sentido. O sea, y una de las cosas que más amo de publicidad y que creo que se repite en todos los campos de comunicaciones es que nunca he podido nunca he podido resolver dos problemas de la misma forma. Y planning, en verdad, y les voy a contar un poco, o sea, ya mi viejo me spoileó, o sea, los spoileó un poco sobre lo que voy a decir, pero sí es verdad. O sea, el planner en sí, la labor número uno que tiene es la de resolver problemas, y esos problemas nunca son iguales. O sea, puedes tener un problema de negocio que es similar en dos categorías distintas y siempre necesitamos aumentar ventas, por ejemplo. Eso es un problema de negocio que es lo mismo, pero la forma de resolverlo nunca va a ser igual. Entonces, what the fuck is planning? Para responder esto, creo yo que es muy importante preguntarme a mí mismo, y es algo que siempre hago, ¿por qué soy planner? Y esto es lo que mi papá me spoileaba un poco, que es porque en verdad es el único trabajo que me paga por leer sobre cosas que de otra forma jamás leería. Me refiero a, por ejemplo, un día tenía un pitch para Limagas, creo, y acabé leyendo sobre las consecuencias evolutivas de la manipulación del fuego. Y como las dos cosas más grandes de la humanidad fue el descubrimiento del fuego y el desarrollo del lenguaje. O para una marca de toallas higiénicas, hace poco acá empecé a leer sobre la revolución feminista que hubo en Estados Unidos en los años 60 y cómo las mujeres se juntaban porque no había un espacio de conocimiento sobre el cuerpo femenino y se juntaban en grupos bien pequeños, y había un grupo muy icónico que al final se volvió masivo y acabaron escribiendo un libro que se llamaba Our Body, Ourselves, y que fue el primer texto académico que permitía a las mujeres conocer más sobre su cuerpo. O, por ejemplo, algo que también hice acá en Dubái fue acabar descubriendo la teoría de Non-Exercise Activity Thermogenesis para una marca de té, que se trata sobre, o sea, siempre cuando hablamos de quemar calorías nos referimos a ya sea temas de comer o ya sea el ejercicio que podemos hacer, pero en verdad lo que este doctor, James Levine, descubre al día, si es que tomáramos mejores decisiones, como en vez de tomar el ascensor, en vez de subir por el ascensor, subimos por las escaleras, o en vez de tener una reunión sentados, la tenemos parados, y
lo que hicimos con esta marca de té fue un poco llevar eso a la práctica y hacer que la gente sepa que existe esa posibilidad oculta. Entonces, sí, acabo leyendo y aprendiendo de un montón de cosas que de otra forma nunca lo haría, que suena en cierto sentido como tener curiosidad. Y es una curiosidad bien infantil, casi como decía mi papá igual. O sea, es una curiosidad que hace que mi niño interior esté despierto todo el tiempo, porque es como quiero saber un poco más. Pero también hay otra razón por la cual soy planner, y es que el 99% de la publicidad es una basura. En verdad, es porquería. Y esto se debe, y esto creo yo que me da cierto sentido de propósito en la Facebook, o de la nada veo como me interrumpen un video en YouTube. Digo, o sea, en serio, yo estaba a punto de ver una película o estaba a punto de ver un video interesante y me estás interrumpiendo la vida y me estás poniendo basura en vez de realmente añadirme un valor. Entonces, quiero cambiar un poco eso. Creo que ese es un poco del propósito que yo tengo en la vida. Y según Zach Meister, que es este diseñador famoso, existen 3 tipos de publicidad. Y ya, o sea, si ahorita salen y ven vallas y paneles, si de la nada ven un periódico, ven un print, si ven tele, un comercial, la mayoría de publicidad que vemos es landscape. Landscape en el sentido de es publicidad que en verdad no es significativa, ni siquiera para los publicistas. O sea, la vemos y es como, no me importa. O sea, que en un anuncio de periódico me estén vendiendo un descuento de 20% en Burger King, es como, eso no es significativo para mi vida. Sí, chévere que tengas un 20% de descuento, pero más que eso no me das nada. Luego, la de premios, la que solemos mandar como industria peruana y como varias industrias, o sea, Dubái también es gigante en mandar, en siquiera importarnos, sin que siquiera nos importe hacer algo a largo plazo, es solamente que queremos ganar un premio. Entonces ahí nos deja el tercer tipo de publicidad, que es la buena y que es sumamente escasa. Es 1% de la publicidad que existe afuera. Esto se debe a varias razones. La primera, creo yo, que en verdad, cuando no le tienes respeto, ¿cómo esperas que de verdad te crea el mensaje que le estás dando? O sea, si no puedes ver a esa persona como un ser humano, y creo yo, por ejemplo, yo tengo un issue muy grande con la palabra target, no la uso, la detesto, porque llamar target a una persona es deshumanizarla. ¿Y qué es un target? Un target es como jugar dardos, es tirarle dardos a una persona, es sumamente agresivo, es deshumanizarle, es sumamente frío. Entonces nos lleva a subestimar a la gente. Yo por eso prefiero llamar gente, personas o audiencia. La otra razón es este león, es este metal. Y esa locura o la persecución loca por premios, y conozco demasiado. Pero, a ver, el problema que yo tengo con ese león de ahí y con los premios en general es que la industria se vuelve loca por ganar premios y descuidamos el día a día, hacemos un día a día muy mediocre, y nos preocupamos más en hacer esas cosas falsas para mandarlo a premios y para poder ganar un león o lo que sea, y en verdad nos acabamos autoengañando, o sea, nos estamos autopremiando y autoengañando. Y lo más crítico sobre eso es que tenemos tantas ganas de ganar un león, o sea, tantas ganas, que nos olvidamos de cualquier estándar moral o ético. O sea, cuántas ideas he visto sobre refugiados que eran falsas y que en verdad no tienen ningún tipo de objetivo a largo plazo. Era solamente aprovecharnos de una causa así para ganar un premio. O ideas sobre la violencia contra la mujer. O sea, y creo que hubo una medio crisis publicitaria periodística hace poco por eso mismo, por hacer una idea que en verdad no tenía ningún tipo de objetivo y que en verdad no consiguió nada en términos de resultados reales, más que unos cuantos views en YouTube. Entonces nos olvidamos de cualquier estándar moral o ético y tratamos de aprovecharnos de problemas reales. Por eso es que mi meta como planner es hacer mejor publicidad. Siguiente. Se dice que el planner debería de perseguir que la publicidad sea mucho más efectiva y todo eso. Pero en verdad, personalmente yo no persigo eso como mi última meta.
Mi última meta es hacer mejor publicidad y la mejor publicidad en consecuencia va a ser efectiva. ¿Y a qué me refiero con mejor publicidad? Con publicidad realmente honesta. O sea, detesto salir a mentirle a la gente. Si pueden mover la pantalla en la que sale mi cara hacia arriba. Exacto. Detesto salir a mentirle a la gente y a venderle cosas que no son. Eso es parte de hacer mejor publicidad. Y mejor publicidad en el sentido de que sea real. Sí, como todos, yo también quiero ganar premios, pero no estoy dispuesto a comprometer mi propia moral y ética para ganar un león que al final no me va a conseguir nada. O sea, no me va a conseguir nada. Tal vez me pueda abrir una puerta en un nuevo trabajo, pero no me va a dejar dormir tranquilo en el futuro. Siguiente. En ese sentido, entonces, los planners somos creadores de cultura, porque es nuestra labor. O sea, el creativo termina de darle forma a una, o crea la idea, pero es el planner el que la dirige. El planner es el que, es como si el planner fueran estos lentes que le ponen a los caballos para que sigan en un mismo camino. Eso es lo que hace un planner, básicamente. Y en ese sentido tenemos una meta o sea, los planners crean cultura porque, más aún en el Perú, como decía, porque no hay un desarrollo cultural tan grande desde dos lados. El tema de oferta y demanda de cultura. La oferta no es tan grande y la demanda tampoco lo es. O sea, el tipo de cine que consumimos como sociedad es cine comercial. El tipo de televisión que se nos ofrece es ahorita, en este periodo de tiempo, basura. Y es la televisión que además la gente consume. Entonces siento yo como meta o como propósito, parte de mi propósito es, si una marca me está dando dinero para comunicar su producto, por lo menos voy a tratar y voy a esforzarme de comunicar algo que realmente sea valioso para la gente. No solamente decir, oye, este producto es muy bueno para limpiar tu cocina, sino tratar de conectar con la gente en otro nivel y crear cultura en ese sentido. Siguiente, por favor. El otro rol del planner es el de resolver problemas. Si nos llega un brief de cliente que nos dice tenemos que vender más, o tenemos que aumentar nuestro market share, o estamos perdiendo relevancia, o la gente no conoce nuestro producto, pero ese no es el problema. La forma en cómo un planner encuentro y trato de informarme demasiado sobre un montón de cosas distintas. Los problemas que resuelve el planner son problemas humanos, no de negocio. Esos problemas de negocio que te llegan con un brief los traducimos a un problema humano que realmente que impacte en la gente. Para poder resolver problemas tenemos que mezclar lo analítico y lo creativo. Y esta es la cosa que más me divierte de ser planner, en verdad. Cómo me puedo pasar una semana leyendo cosas, pero después me voy a pasar 1, 2, 3 días o una semana más tratando de conectar cosas y tratando de crear algo nuevo, porque muchos planners se quedan en, leí esto en una investigación, entonces se lo paso al creativo y el creativo tiene que accionar sobre ese insight. A mí no me gusta hacer eso, o sea, personalmente no puedo, no me siento completo y no me siento significativo. Ahí es donde yo tengo que encontrarle una vuelta a las cosas, tengo que accionar mi parte creativa para poder llegar a ser significativo y ofrecer algo realmente nuevo. Siguiente. Linkeamos cosas que no están linkeadas. Y con el ejemplo que les voy a mostrar van a entender un poco mejor. O sea, nuevamente, la parte conformista es, leí en una investigación que el 85% de la gente se comporta de manera X, entonces me voy a quedar con eso. No. Yo voy a coger eso, pero por otro lado voy a leer, no sé, me voy a poner a explorar la filosofía o la psicología detrás de los valores que mi marca está tratando de vender y voy a conectar esa data que encontré con esa otra data que encontré y que antes nunca habían estado linkeadas. Siguiente, por favor. ¿Y por qué? Porque la investigación, como decía, nos da data, pero no es suficiente. O sea, tenemos que encontrarle un ángulo nuevo. Siguiente, por favor. Y siguiente de frente. El ejemplo que les voy a dar es, de hecho, la mayoría de ustedes conocen esta marca, o sea, es una marca que también está presente. Una barra de jabón.
Ya, es una barra de jabón que cuando nos llega el brief, el cliente nos dice, Lux tiene 2 veces más fragancia que las flores. Eso es más o menos la propuesta funcional de la marca, la propuesta de valor de la marca, y así es como el cliente la describe, pero además el cliente tiene 2 problemas muy grandes. El primero, que la competencia, que es Dettol, nos pasó en market share. Antes éramos líderes y en el último año Dettol nos sobrepasó a través de promociones súper agresivas. Los descuentos que estaban dando eran de 67% de descuento, cuando Lux no le funcionaba, o sea, no podían dar más del 20% de descuento. Lo otro es que Dettol centró su mensaje y el tema con Dettol es que Dettol está presente en todas las categorías que tengan que ver con limpieza, incluso limpieza de la casa. Entonces, toda la fuerza de la marca la puso en el hecho de que mata 99% de gérmenes e hizo que la gente se vuelva súper noica sobre la higiene y sobre los gérmenes, que ahí está. O sea, toda la discusión de lo que podía pasar en una ducha se centró 100% en matar gérmenes. Luego, el segundo punto es que estábamos perdiendo relevancia de marca, porque teníamos un Dettol que hizo que la categoría se vuelva súper funcional, que habíamos perdido relevancia de marca, especialmente entre consumidoras árabes. Este brief nos demarca un challenge muy jodido, que es que cómo llevamos la conversación de libre de gérmenes de vuelta a fragancia y cómo evidenciamos que el bañarse no es solamente un proceso higiénico, sino un proceso de embellecimiento. ¿Siguiente? Entonces, con eso es que me lanzo a investigar un poco y me lanzo a leer por distintos temas. Y acá es donde hay que tener mucho criterio y mucho sentido común para saber dónde empezamos. Por ejemplo, hoy día le contaba a mi enamorada cómo llegaba a investigar algunas cosas y le decía, pongo en Google, no sé, por ejemplo, ahorita la investigación que estaba haciendo, puse limpieza y psicología. Entonces me sale tipo la valoración psicológica o distintos aspectos psicológicos en la relación que tenemos con la limpieza. Así de fácil. Pero es el sentido común y el criterio de decir, ya, ¿qué quiero buscar? Quiero buscar la psicología detrás de esto, la filosofía detrás de esto, y ese sentido común en saber cuáles van a ser tus fuentes. En eso, lo primero que encontré era algo que yo ya tenía en la cabeza, solamente que lo acabé confirmando, que sí, bañarse es una gran forma de relajarse, es una experiencia altamente placentera, pero antes que todo lo vemos como una oportunidad de mantener nuestra higiene, de liberarnos de gérmenes y de demostrar que somos aceptables para la sociedad, pero puntualmente mantener nuestra higiene. Siguiente. Y si se acuerdan un poco de quién es la competencia, es el advocate número 1 de la higiene. Entonces, si es que lo primero que la gente piensa, una antes, por favor, si es que lo primero que la gente piensa es, cuando piensa en bañarse o cuando se baña, es en mantener su higiene, qué jodido va a ser traer la fragancia de nuevo a eso y decirle, oye, todo bien con tu higiene, pero hay algo también importante acá. Porque al final, la promesa esta de mata 99% de gérmenes es medio bullshit, para ser honesto. No es científicamente comprobada. Y es porque Dettol no tiene ningún tipo de ingrediente, o sea, de ingrediente activo que sea completamente distinto al que puede tener otra marca. Pero se lo ganaron, fueron los primeros que lo dijeron y fueron los primeros que lo empujaron, entonces se lo ganaron. Y en ese sentido, lo primero es que Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que más gasta en perfumes en el mundo. La cantidad de plata, o sea, no solamente es porque acá hay demasiada gente con medio, es altísima. O sea, la relación entre ingreso promedio y gasto per cápita de perfumes es altísima. Segundo, las mujeres árabes tienen una relación con el perfume que no es igual a la del resto del mundo. Y no quiero que piensen que propia cultura, la relación con el perfume no es de seducción. Así que todos esos comerciales donde tienes a Nicole Kidman casi calata, tratando de venderte un perfume. Ya. Y una de las cosas más interesantes que descubrí en ese proceso fue que las mujeres acá no usan una sola capa de perfume, es decir, antes de salir no se ponen el perfume que tienen, sino usan múltiples. Usan un Chanel No. 5,
y a eso le suman un perfume tradicional como la mirra, y a eso le suman otras capas más de perfumes. Si vas a sus casas, te reciben, algunas, te reciben con un incienso, por ejemplo, porque el perfume y la fragancia es muy, muy importante, y esto era lo más paja que encontramos, que es que las mujeres no usan solo una capa, sino múltiples capas. Siguiente. Entonces, como decía antes, hay que linkear lo que no estaba linkeado. Siguiente. Y ahí es cuando ya es la parte más creativa de todo, que en verdad suena medio obvio, medio fácil, pero no lo es tanto. Y es que la conexión acá es que cuando alguien se baña, elimina toda la fragancia que tiene en el momento. Es como que te despojas de todo. Entonces ahí es donde yo me ponía a pensar, es como resetear tu scent, tu fragancia personal. O sea, te quedas en cero. Todo para empezar una vez más a ponerte fragancias encima. Y eso quiere decir que inevitablemente, debido a que el jabón es lo primero que toca tu piel cuando te estás despojando de todo, el jabón se convierte en la primera capa de fragancia sobre la cual las otras vendrán. Entonces, ahí es donde llegamos al insight, que es que en una región donde la fragancia tiene múltiples capas, el jabón es la primera capa de fragancia que aplicas. Si se dan cuenta, acá estoy mezclando muchas cosas que tienen que ver con aprender sobre la categoría, aprender sobre el propósito de la categoría, que es bañarse, aprender sobre el tema de fragancias y la cultura que hay acá. Entonces, acabé aprendiendo un montón, y eso me pasa con cada proyecto. Algunos más, otros menos, pero acabo aprendiendo un montón. Y con este insight pasamos al single-minded thought, a esa idea central que yo tengo que darle al creativo después. Siguiente. Que es que, entonces, si es que el jabón es esa primera capa, Lux, entonces es la primera capa de fragancia que vistes. Y la marca tiene la credibilidad suficiente porque la promesa de marca es el tema de 2 veces más fragancia que las flores. Y en verdad, la cantidad de ingredientes metidos en ese jabón para trabajar el tema de fragancia le dan a la marca la credibilidad suficiente para hacer esto. Siguiente. El tema es que mi trabajo no queda solo ahí y no queda solo en ir a venderle al cliente mi estrategia. Creo yo que el cliente más difícil que tengo son los creativos. Y yo tengo que ir y no solamente venderles mi dirección, sino también inspirarlos. Porque el creativo tiende a ser una persona con mucho ego y no le gusta escuchar a los demás, no le gusta escuchar que otra persona le da una dirección hacia dónde ir. Entonces es muy del planner y es algo muy de habilidades personales, el cómo acabas teniendo una relación de confianza con tus creativos. Afortunadamente, yo en todas las agencias en las que he trabajado, me he llevado demasiado bien con los creativos, incluso ahorita. O sea, al punto que me invitan a pimponear con ellos, me invitan llego a tener la posibilidad de escribir un guión con ellos. Entonces, con ese single-minded thought que les decía, siguiente, creo yo que lo que tenía era algo nuevo y era algo interesante, que podía inspirar a los creativos. Siguiente. Todo debe disparar ideas para ellos. Entonces, siento yo que yo estaba en esa posición en la que podía ir con el tema de que el Lux es la primera capa de fragancia que vistes para disparar una idea en ellos. Siguiente. Con ese single-minded thought, prefiero a los creativos y lo primero que se les vino a la cabeza fue, siguiente por favor, la directora de arte me dijo, oye, me has hecho acordar de una entrevista que le hacen a Marilyn Monroe en la que le preguntan qué se pone para dormir, siguiente, y que ella contestó Chanel número 5. Y ahí es cuando la creativa y yo entramos en este momento de casi complicidad y dijimos, sí, o sea, tú vistes la fragancia y es posible llevar esa metáfora a la realidad, siguiente, y eso es exactamente lo que hicimos en la campaña. Tomamos ese single-minded thought, ese insight, el single-minded thought, la inspiración de Marilyn Monroe y llevamos la metáfora literalmente a la realidad. Siguiente.
Y ahí es donde creamos el First Ever Soap Dress. Es un vestido hecho de jabón, básicamente. Siguiente. Ahí tienen un par de imágenes, o sea, no he puesto los videos acá porque a duras penas estamos logrando mantener la conexión. Pero si quieren después búsquenlo y todo eso. Hicimos un montón de cosas con este vestido. El vestido fue diseñado por el señor que está ahí sentado, que se llama Abed Mahfouz, que es uno de los diseñadores más grandes del mundo árabe. Es libanés él. Y lo que hicimos fue crear papel hecho de jabón Lux, que tenga la fragancia del jabón Lux. Y con ese papel, el diseñador pudo crear el vestido que están viendo ahí. Siguiente. Entonces, la forma de presentar el vestido... Siguiente. La forma de presentar el vestido, o sea, tranquilamente podríamos haber hecho solamente un video y listo, pero no. O sea, nos fuimos a Fashion Forward. Fashion Forward es como Lima Fashion Week. Es lo mismo. Entonces desfiló ahí y desfiló como final de show. Y ahí es donde lanzamos también un hero video. En el video te explicaba un poco más la relación entre el vestido y looks. Y hay un montón de social content y distintos puntos de contacto. Siguiente. Y con poco empuje de PR, logramos que por primera vez CNN, Vogue y otros portales de moda del mundo árabe puedan hablar sobre una barra de jabón. O sea, nunca Vogue había puesto en una de sus páginas, en la página de su revista, había puesto algo que tenga que ver sobre un jabón, contenido que tenga que ver sobre un jabón. Porque un print, de seguro, ha habido antes, pero esto era contenido, algo que la gente realmente quería leer. Siguiente. ¿Y qué es lo que nos dejó la campaña en términos de objetivos de negocio? Y ahí es donde cerramos el círculo casi, porque empezamos con algo de negocio, nos vamos a una parte mucho más filosófica, antropológica, sociológica, a la parte creativa, para regresar a ganar algo en términos de negocio. Primero nos dejó 2% de incremento en market share, que es gigante. Siguiente. Un 70% de incremento en intención de compra. Siguiente. Una mejora de 7 puntos en relevancia entre consumidoras árabes. Y por último, siguiente, un 3% de incremento en el atributo tiene mejor fragancia que otras marcas. Y les podría hablar acerca de todas las personas que fueron impactadas, cuántas views tuvo los videos y eso, pero en verdad no me importa tanto como lo que sí me importa el ganarme la plata que me paga mi cliente porque ayude a que su negocio mejore. 3 millones de views no importan si es que tu aguja de mercado nunca se movió. Siguiente. Y ya para ir cerrando, ¿qué nos enseña esta campaña sobre planning? Siguiente. Que creamos cultura, y esto me encanta porque no solo entendimos la cultura, no solo entendimos cómo la gente se relaciona con el bañarse o cómo la gente se relaciona en esta región con las fragancias. No, se saltaron demasiado. Una anterior, por favor. Una siguiente. No, perdón, 2 anteriores. Una anterior. Ahí estamos. No solamente entendimos la relación que había con bañarse, la relación que las mujeres tenían con la fragancia, sino que innovamos sobre ella. Porque le dimos un contenido nuevo para pensar, porque la gente no había hecho esa conexión entre, oye, en verdad, la primera capa de perfume o de fragancia que me pongo es el jabón. Eso es lo nuevo. Y lo nuevo, y se crea cultura porque era muy relevante para la sociedad, pero además porque cambiamos un poco la forma de ver el proceso de bañarse. Siguiente. Y lo otro es que siento yo que mejoramos la publicidad, por lo menos por un rato, porque creamos algo. Porque tranquilamente podíamos salir con un comercial de tele en el que diga 2 veces más fragancia que las flores, y machacar ese mensaje en todos los puntos de contacto que pueda haber, e interrumpirte hasta cuando vas al baño
para reventarte en la cara, que tenemos 2 veces más Francia que las flores, pero en verdad yo no puedo hacer eso, no lo soporto, porque si a mí no me gustaría ver eso, ¿por qué se lo voy a mostrar a alguna persona? Yo prefiero crear cosas nuevas que al final la gente va a buscar por su cuenta y no va a esperar a que los impacte yo. Siguiente. Y eso se reflejó en los resultados de negocio. No necesitamos una gran pauta publicitaria. O sea, la inversión que tuvo esta campaña es 10 veces menos que la inversión que puede tener una campaña que sale en televisión y que se basa en repetir y repetir y repetir un mensaje para que la gente lo entienda. Siguiente. Y si se dan cuenta, yo empecé diciendo what the fuck is planning, pero creo yo que es mucho más fácil explicar el planning, o más fácil que explicar el planning, para mí es demostrar su efecto en la publicidad y para mí es demostrar cómo me emociona al final ser planner. Y no es algo lógico, o sea, tiene una parte lógica, pero siento yo que no es algo lógico y que tiene que ver con cómo tú quieres afrontar tu vida como publicista o como comunicador y cómo te la puedes pasar yendo fluyendo, sin ningún tipo de punto de vista, sin ningún tipo de propósito, haciendo lo que tienes que hacer. O puedes en verdad decir, tengo un propósito y tengo un punto de vista distinto y voy a hacer todo lo posible para demostrar que este punto de vista es válido y para llevar a mi punto de vista afuera. Siguiente. Y eso es un poco lo que les quería contar. De hecho, si me dejaran hablar, podría hablar por 4 horas seguidas o 5 horas seguidas, cosa que no es posible. Por ende, les estoy dejando mi mail o si quieren agréguenme a Facebook, creo que soy el único Álvaro Bretel por ahí. Entonces, pregúntenme, yo soy súper feliz de ayudar a cualquier persona que tiene las ganas de ser planner y súper feliz de recomendarles cosas que leer, todo eso. Chequeen mi portafolio si quieren, donde tengo un poco sobre mi visión de planning, mi propósito, mi manifiesto, y ahí está mi LinkedIn. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Realmente enriquecedora tu ponencia. Me ha impresionado mucho la investigación sobre las capas de fragancia de la mujer árabe. Pasemos a una breve rueda de preguntas que hemos preparado. ¿No se escucha? Sí, estoy acá. ¿Puedo hacer una primero? Adelante, señor decano. Álvaro, ¿cómo estás? Te hemos escuchado muy bien, sobre todo la última parte. Hay un momento en el que te referiste a los jabones germicidas. Durante mucho tiempo se ha vendido jabones, Neco y qué sé yo, una serie de marcas, que su principal virtud era germicida. Entonces los consumidores decían, esto es bueno, lavan la mano de los niños, el niño que se ensució, esto mata a los gérmenes. Luego se hizo una investigación y se descubrió que no tienen para nada esa propiedad. En Estados Unidos ya los prohibieron y no pueden hacer eso. ¿Cómo queda la publicidad cuando vende esta virtud y luego se descubre que es falso? Ahí creo yo que hay varios elementos a tocar ahí. Uno, el tema es que lo de los jabones germicidas completamente, sí, salió, es falso. La gente sigue comprándolos porque se trabajó mucho en base al miedo, en base a hay gérmenes y tu hijo va a morir, básicamente. El segundo aspecto, que es súper delicado en publicidad, es la mentira. Yo estoy personalmente en contra de, pero sí me he visto en momentos en los que, por no perder un cliente, tengo al CEO diciéndome, no, necesitamos embellecer y maquillar un poquito esto. Y creo que ese es el mayor dilema ético para un publicista, que es que se va a tener que enfrentar con la mentira tal vez una vez por semana. Y ahí es donde tienes que ver, porque además es la mentira, te vuelves cómplice, porque puede que tu cliente te diga algo y te diga, no, es 100% demostrado científicamente que esto es real, y después te enteras que no es. Y yo, creo y apuesto
que el 90% de los publicistas que trabajaron con marcas que te vendían ese efecto germicida ni tenían idea que era falso. Y va en la misma línea de lo de detergentes que anuncian que lava solo limpia con solo remojar. Exacto. O sea, la publicidad siempre está en ese borderline de la mentira. Justo ahorita, esta semana me enfrenté con eso, que tenemos, es para un cliente que construye condominios y edificios y ese tipo de cosas, y no es muy bueno que digamos. Y uno de sus condominios, cuando empecé a leer lo que la gente decía que vive ahí, estaba lleno de cucarachas, la basura se amontona, es súper barato, pero está súper mal mantenido. Profesor, preguntas de los alumnos. Nos quedó claro su posición frente a los truchos. La campaña Mujer Vida de Circus con Diego Divós, en su criterio, ¿transgredió la ética y los principios? ¿En qué sentido creo yo que sí transgredió? Primero, porque no es un esfuerzo de largo plazo, no es algo que, no es un programa que o la agencia no está haciendo nada para trabajar a largo plazo el tema de violencia contra la mujer, eso es uno. Segundo, la agencia salió a buscar al cliente cuando tuvieron una idea, no es su cliente. Tercero, la campaña se basa en aumentar el awareness o generar awareness sobre la violencia contra la mujer. Y creo yo que hay millones, o no millones, pero muchos movimientos sociales que logran eso mucho mejor, sin necesidad de contar con un celebrity como Diego Divós y sin necesidad de contar con una idea así. Otro punto es que en el caso hay muchas cosas exageradas. Hay muchas cosas exageradas. Y se hizo para ganar un premio. O sea, ahí hay que ser honestos y creo, y yo tengo amigos que han trabajado en esa campaña y no voy a decir quién, pero que son honestos a veces y me dicen, sí, es verdad, o sea, lo hicimos por premios. No es que no les importe la causa, pero la causa no es su objetivo número uno. Seguimos. Hay un anónimo de quinto ciclo. Felicitaciones, Álvaro. ¿Qué opinas de la publicidad de Coca-Cola, que dice que es 0 azúcar, pero nadie dice que descalcifica los huesos? Esa es la parte delicada, donde no es un tema de publicidad, es un tema del negocio. O sea, es un tema de la compañía que desarrolla un producto que puede que no sea sumamente bueno para la gente. No sé si conocen a Alex Bobuski, que fue nombrado el mejor director, el mejor creativo del siglo pasado. Y él en un libro llamado Advertising for People Who Don't Like Advertising, empieza a decir cómo cuando empezó a trabajar en Crispin Porter, él tenía muchos... su tema ético era muy alto y decía, yo no trabajo con tabaco, no trabajo con alcohol y no trabajo con productos que vendan a niños. Pero después, conforme avanzó en su carrera, se fue descartando más categorías con las que no trabajaba y al final se dio cuenta que si es que quieres ser sumamente moral o si es que quieres tener una moral altísima, no puedes trabajar en publicidad. Porque al final de su carrera se dio cuenta que todas las marcas, todas las categorías, todos los productos tienen algunas cosas de mentira. Y ahí es cuando dejó la publicidad y se dedicó a su empresa Common y empezó a hacer bicicletas de bambú, porque no podía trabajar más en publicidad. Y eso es algo con lo que sí yo, o sea, me topo todo el tiempo y lamentablemente sí, tenemos que exagerar algunas cosas y tenemos que ocultar otras, pero como decía al inicio, la razón por la cual estudié publicidad y me dedico a la publicidad es porque no he encontrado lamentablemente otra carrera que me permita leer lo que leo, que me permita resolver los problemas de manera tan emocionante, que me permita encontrarme con cosas muy distintas. Entonces sí, tiene sus pros y sus contras y lamentablemente uno tiene que acabar en una industria en que la mentira es un poco común, pero ya depende de cada uno y de sus propósitos y de sus puntos de vista el
cuán dispuestos están a aceptar esa mentira y cuán dispuestos están a luchar, por lo menos atacando por los flancos, para eliminar esa mentira de la comunicación. Ok. Álvaro, una última pregunta. La publicidad peruana está yendo a Cannes. ¿Crees tú que en relación a los años 90 está siendo más efectiva? Muchas cosas de las que van a Cannes son falsas. Son truchos o son proactividades. Y tengo un amigo que trabaja en una agencia muy grande y que está harto de eso, que le dicen que cada 2 semanas tiene que presentar un trucho nuevo. Y la forma en cómo eligen qué truchos presentar es el DGC va evaluando va leyendo cada categoría de Cannes, subcategorías, y dice, estas 2 semanas vamos a trabajar en esta subcategoría. Y mucha de la publicidad peruana, la mayoría de la publicidad peruana que va afuera es falsa. O es proactividad, que en verdad no responde a ningún tipo de brief, que al final puede ser efectiva por casualidad, porque se volvió viral, pero no sucede constantemente. Álvaro, ¿Sí? dos cosas, corto y claro. Uno, hemos tenido en el ecran tu Gmail y los datos, tu Facebook y todo. ¿Realmente los estudiantes pueden escribirte? ¿Les vas a responder? ¿Absolver alguna consulta? Sí, completamente. O sea, yo como leyeron en mi CV, yo fui profesor del UPC y hasta ahorita mis alumnos me escriben y me preguntan cosas y me recomiendan o me dicen, oye, por favor, dame un consejo y yo les respondo. O sea, sí hay una diferencia horaria, sí hay, o sea, son 9 horas de diferencia, pero yo soy sumamente abierto a eso porque yo me encontré en esa posición, en la posición de estudiante que quería conseguir una chamba y que le fue sumamente difícil conseguir una chamba, y de profesional que quería salir del Perú y que le fue sumamente difícil salir del Perú. Y dependí mucho de la gente que me respondía y que de verdad se ponía en mi lugar y me respondía y establecía una conversa conmigo. Así que cualquier estudiante que me escriba, yo le respondo. Muy bien, muchas gracias. Lo han escuchado todos ellos. Vamos a darle un fuerte Y ahora aplauso vamos a una segunda y última. Álvaro, ¿Sí? esta posición tuya tan crítica, tan excesivamente honesta sobre la publicidad, al punto de decir que, bueno, gran parte de la publicidad es basura, ¿no desanima un poco a los que ahora están estudiando publicidad? Sí. Eso es parte de mi objetivo, no desanimarlos, pero sí tener un shock de realidad. Cuando yo fui estudiante no tuve a nadie que me dé ese shock de realidad y crecí mucho en medio de mentiras. Y ese shock de realidad creo que te permite darte cuenta de, ya, hay que ser honestos, así funcionan las cosas, y qué voy a hacer yo para cambiar esas cosas. Álvaro, ¿podrías conectar tu cámara para que los chicos se despidan de ti? ¿Se ve? Sí. Ok. Por favor, dale un fuerte aplauso a Álvaro por esta excelente exposición. Muchísimas gracias, Álvaro. De todo corazón desde Perú. Disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Luis y Álvaro Bretel por sus excelentes exposiciones. Ahora el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Magíster Alejandro Guerrero, entregará un presente y un diploma de reconocimiento académico al señor Luis Bretel. En realidad, estoy muy feliz de haber tenido la posibilidad de invitar en la primera jornada de conferencias a Luis y a Álvaro Bretel. Quiero decirle, Luis, que yo he aprendido muchísimo durante su exposición, cosas tan interesantes, y creo que los profesores aquí presentes también han tomado nota de muchas de estas consideraciones, de estas ideas. Creo que vamos a mirar a partir de mañana a los estudiantes con otros ojos y no establecer las exigencias que a veces hacemos sabiendo que el cerebro tiene un nivel de desarrollo. No se alegren mucho, siempre habrá examen. Siempre habrá examen. Pero no en el sentido en que siempre tomamos las cosas.
La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú otorga el presente diploma de reconocimiento académico al magíster Luis Bretel por su distinguida participación en la semana de aniversario con la ponencia El cerebro adolescente y el proceso estratégico. Luis, con nuestro mayor agradecimiento, muchas gracias por tu tiempo. Y en nombre de los estudiantes, un presente. Muchas gracias. Y Álvaro está a miles de kilómetros de distancia. Hemos hecho esta conexión. En realidad, la señal viene de muy lejos y por eso se ha interrumpido a ratos, pero ahora ya sabemos cómo hacerla. Y estoy seguro que en las próximas oportunidades podremos. Realmente ha sido un lujo tener a un conferencista desde el otro lado del mundo hablándoles a ustedes. Luis, ten la amabilidad de hacerle llegar a Álvaro este reconocimiento con mucho, mucho cariño y nuestro agradecimiento. Gracias, gracias. Álvaro, te lo doy en Navidad, porque vamos a estar juntos. Antes un poco difícil. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, por su paciencia y por la invitación. Ambos, espero que sí, Álvaro, no vas a contradecir, ambos hemos estado muy contentos de poder compartir un poco de lo que somos, de lo que tenemos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Un nuevo aplauso. Gracias, muchas gracias.